Ezequiel 37 del 21 al 28. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel. Y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandamientos y cumplirán mis preceptos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Ahí vivirán para siempre, ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mis santuarios para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mis santuarios para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jeremías 31. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienlas en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque Él redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Proclamación del Evangelio según San Juan, 11 del 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a la casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no entienden ni palabra. No comprende que les conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba ahí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterara de dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene que muera uno por el pueblo
y no que perezca toda la nación. La palabra del Señor este día nos ofrece promesas de unidad, de esperanza y armonía. Lo confirman los profetas Ezequiel y Jeremías, que después de pasar tantas penurias, a quienes les sean fieles tendrán todo lo que el Señor promete. El Santo Evangelio nos narra el episodio de la resurrección de Lázaro. Muchos judíos vieron el milagro y creyeron. Otros no creyeron y fueron a contárselo a los fariseos. Viene la preocupación de los fariseos de cómo detener a este hombre que se había vuelto popular, y más ahora. Por eso hay un consejo de líderes para determinar la muerte de Jesús. El miedo era grande. Si lo dejaban hacer más signos o milagros, vienen los romanos, destruyen el templo y muchos vivían en él. Por eso Caifás, el sumo sacerdote, lanza: es mejor que un hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Posiblemente no lo dijo por su cuenta, sino que profetizó. Jesús iba a morir por la nación y para reunir a todos los dispersos. Es necesario que estemos totalmente unidos a la palabra de Dios, al magisterio de la Iglesia, para que en medio de las realidades de confusión que vivimos en la Iglesia y en la sociedad, nos podamos mantener firmes en la fe, para que nuestra vida sea luz para los demás. Es necesario acrecentar nuestra oración personal con la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario y vivir los sacramentos. Estar con Él es la garantía de la unidad de la Iglesia. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a la oración? El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. En Él descansaremos y en Él nos moveremos. Amén. Señor, quiero decirte cuánto te amo, cuánto te necesito. Te pido perdón si hoy nuevamente te fallé. Sé que me esperas con paciencia y por eso, Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Amén.